Hola jóvenes, buen día. Vamos a iniciar una clase más de español, pero antes iniciamos con nuestro texto bíblico de la semana. Y el texto de hoy es Salmos 46:1, que dice: Jehová es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y con ese texto en mente, pues iniciamos con la clase de hoy, recordándoles anotar los ejemplos y los conceptos que yo pueda brindarles. Asimismo, tener a mano pues un diccionario, tener a mano su lápiz y su cuaderno de trabajo de español. Bien, el tema con el que iniciamos es el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Sustantivo le llamamos aquello que nos ayuda a nombrar una persona, animal o cosa. Por ejemplo, marcador es un sustantivo porque es una cosa. Pelota es un sustantivo. Un libro es un sustantivo. Si yo nombro una persona, María, Pedro, estamos hablando de un sustantivo. Entonces, sustantivo es todo aquello que nombra a una persona, animal o cosa. Pero vamos a ver cómo está compuesto un sustantivo. Para empezar, el sustantivo está compuesto de género, y de número. Cuando hablamos de género, existen dos: género masculino y el género femenino. Cuando hablamos de número, hablamos de plural y singular. Vean, tenemos género, tenemos masculino y el género femenino. Cuando hablamos de número, plural, cuando se refiere a varias cosas. Singular, cuando se refiere a una sola cosa. Por ejemplo, la palabra cuaderno. Cuaderno, ¿qué género sería la palabra cuaderno? Vean que termina en vocal O. Sería género masculino y número singular, porque termina en, se refiere a un cuaderno. Ahora, supongamos que aquí, en vez de decir cuaderno, dijera cuadernos. Su género continúa siendo masculino, pero su número ya no sería singular, sería plural porque ya se refiere a varios cuadernos. Pero si no tiene la S y solo dice cuaderno, se refiere a uno, a singular. Vamos ahora con la siguiente composición de un sustantivo. El sustantivo puede ser común, o propio. Cuando hablamos de común, es aquel sustantivo que se refiere a algo general. Puede ser un sustantivo general. Y si hablamos de propio, es un sustantivo que se refiere a algo específico. Por ejemplo, cuando hablamos de perros, tenemos la palabra perro.
común, porque nos está hablando de perros en general, ¿verdad? Él no nos especifica ningún tipo de perro, nos está hablando de perro, perro puede ser cualquiera. Pero cuando hablamos de un sustantivo propio, nos referimos a un perro, pero que ya tiene una identificación propia. Por ejemplo, cuando a nuestros perros le ponemos un nombre. Vamos a tener un ejemplo de un nombre de un perro. Tenemos por aquí Rob. Este ya es un sustantivo propio, porque tiene un nombre propio. Imagínense que estamos en un parque y hay un grupo de perros. Si usted dice perro, vendrán todos, porque estamos hablando de un sustantivo general. Pero si usted llama a Rocky, solo vendrá Rocky, porque Rocky ya tiene un sustantivo propio o una identificación propia. A esto nos referimos cuando hablamos de sustantivo común y sustantivo propio. Vamos a hacer un repaso hasta aquí. Hablábamos al inicio que el sustantivo puede tener género y número. Con género hablamos de masculino, femenino, número, plural, singular. El sustantivo también puede ser común o propio. Común cuando se refiere a algo general, por ejemplo, perro. O tenemos otro ejemplo, cuando hablamos de frutas. Frutas puede ser frutas en general. Puede hablar de piñas, manzanas, peras, uvas, todas las frutas en general. Pero cuando hablamos de sustantivo propio, podemos hablar de algo en específico. Por ejemplo, fresa. Ese ya sería un sustantivo propio. Continuamos ahora. El sustantivo, además de común y propio, también puede ser concreto y abstracto. Prestemos atención en estos dos, porque este puede llegar a ser un tanto confuso. Cuando hablamos de algo concreto, es algo que yo puedo tocar, algo que yo puedo percibir. Por ejemplo, esta pelota es algo concreto, porque yo lo puedo ver, lo puedo tocar, incluso puedo olerlo. Algo concreto es algo que se puede percibir con los sentidos. Ahí está. Concreto es algo que yo puedo percibir con los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Sentido del tacto, vean, yo lo toco. El sentido de la vista, yo lo veo, puedo olerlo. A eso se refiere concreto. Cuando hablamos de abstracto, hablamos de aquello que no podemos ver o percibir. ¿Qué es algo que no podemos percibir o que no podemos ver? Por ejemplo, los sentimientos o las ideas de otras personas, ¿verdad? Nosotros podemos decir, las madres aman mucho a sus hijos, pero no sabemos cuánto porque no podemos percibirlo, no lo podemos ver. Abstracto es todo aquello que no podemos percibir, que no se puede ver, que no podemos medir. Entonces, cuando hablamos de sentimientos o ideas, sentimientos o ideas es todo aquello que nosotros no podemos ver. Y aquí tenemos otras dos formas de sustantivo o cómo puede ser el sustantivo. Tenemos el ejemplo, la palabra amor. Amor es un sustantivo.
Pero amor puede ser concreto o abstracto. Amor es un sustantivo abstracto, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de un sentimiento o hablamos de una idea, estamos hablando de un sustantivo abstracto. Y el ejemplo que les ponía al inicio, una pelota. Pelota es un sustantivo concreto, porque podemos tocarlo, verlo, incluso olerlo. Continuamos. Ahora, para finalizar, el sustantivo también puede ser individual o colectivo. Ojo aquí no confundamos con el singular y plural, porque puede que se parezcan los términos. Singular es cuando hablamos de una cosa, un marcador. Plural es cuando hablamos de varias cosas, por ejemplo, marcadores. Pero cuando hablamos de individual, es cuando nos referimos a una sola cosa. Por ejemplo, individual se refiere a una sola cosa. Una sola cosa, animal o persona. Por ejemplo, la palabra gato. Cuando usted escucha gato, ¿verdad? Está hablando individual. Gato es cualquier gato, ¿verdad? Se refiere a un grupo específico de animal. Por ejemplo, el gato es un grupo específico de animal. Cuando hablamos de colectivo, nos referimos a un conjunto de algo. Colectivo es un conjunto de algo. Por ejemplo, animales. Vean aquí. Animales sería colectivo porque animales abarca todo. Abarcan perro, abarca gatos, vacas, elefantes, aves, cualquier tipo de animal. Cuando hablamos de animales, usted no sabe a qué se refiere. Usted se puede imaginar todas las especies de animales. Eso es cuando hablamos de algo colectivo, cuando hablamos de un conjunto de algo. Pero cuando hablamos de individual, sí se refiere a algo en específico, como el ejemplo que tenemos aquí, gato. Vean, colectivo abarca todos los animales, pero en el individual yo hago referencia a un solo animal. Y aquí estoy hablando de gato, ¿verdad? No vayamos a confundir singular, plural con individual y colectivo. El singular, por ejemplo aquí, gato. Gato sería singular porque se está refiriendo a uno. Si le agrego la S, gatos sería plural porque ya estoy abarcando o me estoy refiriendo a más gatos. Pero en individual hace referencia a una sola especie, en este caso hablando de animales. En el individual hace referencia a una sola especie y en el colectivo hace referencia a todas las especies. Podemos también poner el ejemplo de frutas, ¿verdad? Un ejemplo de sustantivo individual sería manzana. Manzana podría ser un sustantivo individual porque se refiere a las manzanas. Y en colectivo podría ser frutas. Frutas abarca a cualquier tipo de fruta. Puede estar haciendo referencia a cualquier fruta. Bien, y hasta aquí explicamos cómo puede ser el sustantivo. Vamos a elaborar un esquema donde podamos puntualizar lo que hemos visto hasta ahora.
tenemos que el sustantivo está compuesto por género, y número. Ahí está. Género y número. Luego tenemos que el sustantivo puede ser común o propio. Y por último, el sustantivo puede ser individual o colectivo. Estas son las formas en cómo está compuesto un sustantivo o cómo puede ser el sustantivo. A manera de repaso general, el sustantivo está compuesto por género, que puede ser masculino o femenino, número, que puede ser plural o singular. El sustantivo puede ser común o propio. Común es cuando se refiere a algo general. Propio es cuando tiene un nombre o una identidad en específico. Concreto, cuando lo podemos percibir con nuestros sentidos. Abstracto, cuando no puede percibirse. Hablábamos de los sentimientos o las ideas. Y por último, puede ser individual, cuando se refiere a una sola cosa, o colectivo, cuando se refiere a un conjunto de algo. Aquí tenemos entonces las maneras en que el sustantivo puede ser o cómo está compuesto. Vamos a elaborar 3 ejemplos. Vamos a trabajar 3 sustantivos. Iniciamos con zapato. Zapato es género. Zapato es género masculino. Número singular. Es común. Común porque se refiere a zapatos en general, pero no se refiere a algo específico. Es concreto porque podemos tocarlo, verlo. Y por último es colectivo. Tratemos de manejar estos términos, o cuando es un sustantivo común, cuando es propio, cuando es general, cuando es colectivo, porque así lo vamos a trabajar en la clase práctica, ¿verdad? Como pueden ver, de un solo sustantivo, yo saqué todo esto, ¿verdad? Saqué que zapato es sustantivo masculino, zapato es sustantivo singular, zapato es un sustantivo común, concreto y colectivo. Vamos con otro ejemplo. Frutas. Vámonos en el orden como lo aprendimos en la clase. Frutas.
Lo primero que vemos es si es su género. Frutas de género femenino. Frutas tiene un número, plural o singular. Vean, frutas. Se refiere a varios, entonces sería plural. Frutas, ¿es común o propio? ¿Verdad? Es común porque se refiere a frutas en general. Frutas, ¿es algo concreto o abstracto? Es concreto porque podemos tocarlas. ¿Es individual o colectivo? Es colectivo. Se refiere a un conjunto de, ¿verdad? Frutas se refiere a todas las frutas en general, ¿verdad? Por tanto es colectivo. Y por último, vamos con la palabra amor. Vamos a borrar aquí arriba. Amor. Vamos a escribirla en minúscula, porque si fuera en mayúscula sería ya algo propio. Amor, ¿es masculino o femenino? Amor es masculino. Plural o singular. ¿Qué es el amor? Plural o singular, es singular. Se refiere a uno. Común o propio, es común. Se refiere a algo general. Concreto o abstracto, vean esta parte. Recordemos que lo abstracto es cuando nos referimos a sentimientos o ideas. Amor es un sentimiento, por tanto sería abstracto. Y por último, es singular o colectivo. Sería colectivo. Y ahí tenemos realizado esos 3 ejemplos. Repito, tratemos de hacer nosotros más ejemplos en casa, ¿verdad? Practiquemos. Porque en la clase Zoom vamos a trabajar una parte con esto, ¿verdad? Vamos a sacar todas las partes del sustantivo. Si es masculino, su género, si es concreto o abstracto. Todo lo que yo acabo de hacer aquí lo vamos a hacer en la clase Zoom. ¿Verdad? Recordemos copiar cada ejemplo para que repasemos en nuestras casas. Si tienen una duda, ¿verdad? Pueden mandarme o enviarme un mensaje. Si quieren que hagamos o practiquemos más de estas palabras, usted puede escribirme y enviarme un mensaje en privado, ¿verdad? Chicos,